Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de el derecho, pues el derecho, la ciencia del derecho municipal. Y vamos a ver un poco más de cuestiones históricas, un poco más de cuestiones conceptuales. Antes, obviamente, de entrar a revisar el texto constitucional, porque en el texto constitucional pues está declarado el tema del municipio en el artículo 115 de la Constitución, y de ahí deriva, obviamente, en las constituciones locales. Sin embargo, pues bueno, es importante y relevante que nos percatemos que, pues bueno, esta forma, en realidad, de dividir al país para, obviamente, gobernamentarlo o gobernarlo, pues no ha sido siempre. En realidad, la Constitución de 1824 y la de 1836 dejan fuera como tal a la figura del municipio. Y la Constitución de 1857 ya empieza como a integrar esta figura con mayor exactitud al sistema, pues al sistema mexicano. Sin embargo, he de decir que es una figura que no comúnmente se tiene en diversos países. Esta es una figura que se creó principalmente en el Estado mexicano, pero que tiene sus orígenes o raíces desde la época prehispánica. Fíjense, es algo muy interesante, porque de alguna forma no estamos hablando de que estén o que los legisladores hayan improvisado en el texto constitucional, sino que de alguna manera esto tiene una relación pues más antigua de lo que ha estado, pues de lo que ha estado sucediendo. El artículo 115 de la Constitución, el que ya instaura como tal la figura del municipio, se redacta en 1917 con la Constitución del 17. Pero anteriormente, vuelvo a repetir, desde la de 1857 ya se hablaba acerca de una organización municipal. Y bueno, con anterioridad, pues bueno, prácticamente hasta la época prehispánica, porque la Constitución de 1824 y la del 36 son un poco omisas en cuanto a esta figura. Sin embargo, pues bueno, hoy en día la figura del municipio es de gran relevancia, puesto que es como la autoridad próxima, jerárquicamente hablando, con los ciudadanos o con la ciudadanía. Es como la que más cerca se encuentra de los ciudadanos, y lo cual genera pues un cúmulo de responsabilidades y también de reciprocidades mutuas entre ciudadanía y gobierno. Probablemente los estados y la federación entren, pero digamos que el primero que entra a analizar pues solamente las cuestiones que tienen que ver con la cercanía a la gente, pues son los gobiernos municipales, ¿no? Y aquí también incluso manifestaré que es una realidad que los municipios también van cambiando de figuras. No siempre se habla del mismo o de la misma figura de municipio. Se hablan de diversas formas de municipio, de muchas formas de municipio, y también es que muchos municipios como tal funcionan diferente dependiendo de las constituciones de los estados. Hay algunos municipios que están perfectamente estructurados, pero hay otros que a lo mejor son pequeños y que funcionan más a través de usos y costumbres, ¿no? Más como una especie de régimen comunitario, como lo establece, por ejemplo, la ley agraria. O en un caso, pues a lo mejor en sistemas ejidales, pero como que funcionan pues remotamente, no tan claro como, por ejemplo, las grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, en el caso no sé, de las capitales de los estados, ¿no? Si hablamos de Tlaxcala, pues Tlaxcala; si es de Puebla, Puebla; si es Veracruz, Jalapa; si es, por ejemplo, Hidalgo, pues está Pachuca. Es decir, existen de alguna manera ciertas diferencias, porque todo depende también a los regionalismos y a los modos de vida de cada estado de la República. Tenemos un México muy pluricultural, así como lo establece el artículo 2 de la Constitución, y esa pluriculturalidad genera que no todas las regulaciones del municipio estén en la misma sintonía. Si bien es cierto, hay obligaciones generales que se establecen en el texto constitucional a partir del artículo 115, lo cierto es que también estas deben de obedecer a la realidad en la que se encuentran. Y, por ejemplo, hay mucha diferencia entre la realidad del municipio de Puebla, por ejemplo, comparado a lo mejor con el municipio de Tepeaca o el municipio de Tehuacán. Hay mucha diferencia, las exigencias no son las mismas, hay una denostada y clara
carga de demanda por parte de la ciudadanía sobre ciertos u otros servicios, que es muy diferencial con otros municipios. Entonces, en esta ocasión, lo que vamos a hacer es analizar un texto que nos hace una guía cronológica y después iremos a una exposición de, pues básicamente el debate de 1917 para crear el artículo, el artículo 115. Entonces, vamos a proyectar, vamos a poner esta parte, esto lo tengo proyectado. Me voy directamente al tema de las guías, ¿no? En este caso, la guía técnica, historia del municipio, la cuestión de antecedentes desde la época prehispánica, y posteriormente ya en la época del México independiente con las diferentes constituciones, que es la del 24, la del 36, la del 57, el periodo porfirista y sobre todo la constitución actual, que es la de 1917. Vean esta parte. En la época prehispánica, los antecedentes del municipio en la cultura mexica los encontramos en los calpullis, cuyo gobierno estaba formado por un consejo de ancianos, ¿no? Que es básicamente como una especie de consenso lo que se llevaba a cabo en estos calpullis. Fíjense que, por ejemplo, en el caso del municipio actual, nosotros estamos regulados a través de cabildos. Y los cabildos incluyen, por ejemplo, la figura del presidente municipal, que es la cabeza, más los regidores que obviamente están distribuidos por áreas. Y estos obedecen a una exigencia social. Entonces, en el caso de los calpullis, en realidad, básicamente era una especie de consenso, ¿no? Así se tomaban las decisiones, en los consensos. Y estos era, pues, precisamente para, en teoría, tomar la mejor decisión en favor de la ciudadanía que vivía dentro del calpulli. El calpulli era una organización social y territorial autosuficiente. Las familias integrantes producían bienes necesarios y suficientes para su subsistencia, que eso era algo muy importante. Por eso es que, como no dependían de otros gobiernos, no dependían incluso de un imperio, a pesar de que pues, los mexicas eran muy dominantes, no dependían de entre sí mismos, eran completamente autosuficientes, producían al menos lo que lograban consumir. Que en aquellos años, pues en realidad el consumir significaba el tema del alimento, ¿no? No tanto como tal hoy como lo comprendemos, ¿no? Porque hoy la gente consume enormidad de cosas, ¿no? Marcas, ropa, accesorios, celulares. En aquellos años no existía ni siquiera eso, ni siquiera la tecnología era como tal usada, simplemente era para satisfacer sus propias necesidades, que en este caso la necesidad que tenían pues, era alimentación, porque el tema de la vivienda en la época prehispánica lo daba la propia naturaleza, ellos hacían sus propias construcciones, con ramas y con palos y con algunas hojas, y así es como llevaban a cabo las construcciones de sus casas. De hecho, en realidad hay una gran diferencia, por ejemplo, en el caso de las pirámides comparado con la vivienda prehispánica, porque realmente las pirámides eran como centros ceremoniales y por dentro de estos centros llegaban a vivir algunos gobernantes, obviamente los de mayor jerarquía, pero no toda la población vivía así. La mayoría de población vivía en chozas, por así decirlo, ¿no? En casas, pues llenas o formadas por varas, ¿no? Y hojas. Así era como vivía la gente, no vivía como tal en los palacios. No había suficiente espacio para que toda la gente viviera en los palacios. En los palacios, en las construcciones, en las edificaciones, solamente vivía la clase privilegiada, ¿no? Y hasta eso también entre ellos no todos, como que también había como ciertas clasificaciones, porque obviamente los espacios eran muy pequeños. A lo mejor la construcción era enorme, pero los espacios que se podían habitar pues, eran pequeños. Entonces, en esta situación, a eso se refiere, ¿no? Los calpullis eran autosuficientes, producían lo que ellos mismos lograban tener. Una de las funciones del calpulli era la de organizar a las familias que componían el calpullo barrio en el trabajo comunitario de la tierra y construcción de la obra pública, que en este caso pues, eran las calzadas de aquel momento, ¿no? Hoy les llamamos calles, pero en aquellos años eran calzadas y recuerden que ellos ocupaban mucho el empedrado. Eran caminos, que ya empezaban a empedrar, en algunos casos, en otros simplemente trataban de mantener una especie de planies, ¿no? De tener suelos o pisos firmes en donde pues ellos pudieran, en este caso, el estar haciendo un tránsito, ¿no? Su tránsito normal, sin ningún tipo de problema. Y así era como básicamente se generaban. Ese trabajo comunitario en la forma de pago del tributo al Tlatani, el jefe de la tribu. Y en esta parte era lo que yo les decía hace un momento al principio de la clase. Muchos de los municipios, por ejemplo, de los estados, por ejemplo, de Chiapas, ¿no? Estos estados que ya todavía no están tan civilizados en algunas regiones, Guerrero o Oaxaca, porque a pesar de que Oaxaca pues es grande,
hay algunos municipios donde la gente todavía vive como bajo sistemas comuneros, ¿no? En donde pues todos trabajan y todas las ganancias se tienen que distribuir en la mayoría de la población. Más o menos así era como funcionaban los calpullis. En este caso, o en la época prehispánica, había un tlatoani. En los sistemas comuneros, a pesar de que existe un presidente municipal, el presidente municipal está sujeto a la rendición de cuentas precisamente para que las personas que en ese momento pues lo estén integrando se percaten y se den cuenta de lo que está haciendo este presidente municipal, ¿no? De que el beneficio de la actividad económica que está teniendo el municipio es distribuido entre la mayoría de la población. Ahora, ¿cómo se organizaba el Calpulli en aquellos años? Por ejemplo, teníamos al Tecuatli, que era el responsable de la milicia, adiestraba a los jóvenes y dirigía las tropas en caso de guerra. Teníamos a los tequitlatos, que dirigían los trabajos comunales, que estos básicamente los que hacían como que todos trabajaran para beneficio común. Estaban los calpisques, que recaudaban los tributos, más o menos como en nuestro sistema tributario, ¿no? Nuestro sistema de administración tributaria. Estaban los tlacuilos, que eran los cronistas de la época, que eso era algo muy importante. Esos tlacuilos, en realidad eran aquellos que empezaban a dejar vestigios, ¿no? Por ejemplo, hoy podemos decir, bueno, pues tengo un libro, ¿no? El libro ya me recapitula las cosas y si yo quiero enterarme de ciertas situaciones, puedo, en este caso, puedo, llevar a cabo la lectura. En aquellos años, pues era un sistema complicado, realmente eran como los narradores, los historiadores, eran los tlacuilos, que básicamente, pues solamente narraban los hechos antecedentes, generaban registros y obviamente eran los que mantenían ciertas tradiciones y ciertos vestigios de historia para sus pueblos. Y por otra parte estaban los sacerdotes y médicos hechiceros que estaban en el cuidado del calpulli, que esto era algo muy importante. Estos sacerdotes y hechiceros, la magia, por así decirlo, el esoterismo en estas civilizaciones prehispánicas era muy dada. Bueno, eso no es solamente de la cultura mexica, todas las culturas en realidad celebraban una especie de culto hacia, no sé si ciencias oscuras o algún tipo de deidad, ¿no? Porque ellos eran politeístas, pero aparte de los dioses, también dedicaban cosas o hacían cosas para personajes tal vez no tan buenos, ¿no? Lo que ellos llamaban el y se me fue el nombre, pues era una especie de inframundo. Ahorita me acuerdo, ¿no? Por ahorita me recuerdo, no se preocupen, así a veces pasa, a veces la memoria llega a fallar un poco. Pero bueno, básicamente, pues ellos creían en esta superioridad, que todo solamente la tenían los dioses, pero también creían en una especie como de infierno. Ellos no lo llamaban infierno, pero también tenían una creencia de, pues más o menos de las personas que se portaban mal. Y en ese sentido, era básicamente cómo se gobernaban, ¿no? Así era su sistema de gobierno en aquellos años, todavía en la época prehispánica. Después viene el periodo de la conquista, ¿no? La conquista mexica y la época colonial. Aquí cuando ya llegan los españoles, pues también eso cambia, ¿no? Porque la colonización en América se justificó jurídicamente a través de la institución municipal. O sea, la colonia fue la primera que empezó a instituir como tal la figura del municipio en la actualidad, ¿no? Es decir, la primera voz de respuesta que va a tener un sistema gubernamental con la ciudadanía va a ser el municipio. Con la fundación del primer ayuntamiento instalado en la Villa Rica de la Veracruz el 22 de abril de 1519, se dio el primer paso a la organización de este cuerpo político y jurídico en el continente americano. Si bien es cierto que Cortés, al crear el primer ayuntamiento en el continente, funda el primer municipio, su objetivo principal no era el de fundar un centro poblacional, sino de implantar una instancia de poder que le confiriera facultades legales que le permitieran llevar a cabo la conquista de nuevas tierras al margen del poder de Cuba. Entonces, pues eso es algo interesante, ¿no? Es como una especie de justificación, por así llamarlo, de decir, ok, hice esto, pero puedo hacer esto más, ¿no? O puedo llevar a cabo esta otra situación a efectos de tener, pues, una mejora, pues una mejora constante. O sea, lo que se pretende es ir en ese sentido, de ir progresando en la época de las conquistas. Lo que necesito es una facultad, eso en realidad fue lo que buscó Cortés, la facultad de poder seguir invadiendo tierras y seguir conquistando
para la península ibérica, que para aquel momento pues representaban los 5 reinados españoles que después se fundan ya en la Federación Española. En un principio se realizó la división por medio de los señoríos ya existentes y en las extensiones territoriales. Donde no existía la división, la milicia se encargaba de ello por medio de las capitulaciones reales, es decir, por contratos realizados por la corona. Más tarde, la división territorial se organizó en provincias, que se conformaban en pueblos, lo que debían tener una cabecera llamada alcaldía mayor, siendo obligatorio establecer un cabildo o consejo municipal, que esto era algo importante, era lo que yo les decía, aquí ya viene la figura del cabildo, en donde van a existir diferentes representantes, ya no solamente es el gobernante, ¿no? Y lo que diga la corona, ya no solamente va a ser así, ahora vamos a tener que ir a los consejos municipales. Los cabildos de indígenas o repúblicas de indios tenían diferentes funciones, como uno, recaudar entregas de los tributos españoles, distribuir el trabajo para construcciones y tareas agrícolas, cooperar en el proceso de evangelización, además de que tenían la facultad en la materia penal de aprender a los delincuentes y consignarlos, que esto era algo muy importante, ¿no? Es decir, eran como que el primer filtro dentro de los procedimientos penales en materia prehispánica, así es como se llevaban a cabo. Las funciones de los cabildos españoles consistían en ejecución de sentencias, los alcaldes ordinarios abocados a la administración y los regidores de obras públicas, que era básicamente ya la administración de un cuerpo colegiado como tal. Es muy diferente cuando tú te dedicas nada más a pasar, ¿no? En realidad a recoger tributos y a pasarlos a la corona española, allá muy distinto a reorganizar una especie de población en costumbres, en leyes, ¿no? Para que estos se aboquen al nuevo vivir, al nuevo régimen, y no se violente el Estado de Derecho o no se violenten entre las personas que van a estar conviviendo entre sí. Y es complicado, en realidad es complicado cuando surgen ese tipo de situaciones porque no es, pues primero no es tan benévolo y no es tan sencillo el poder llevarlo a cabo. En los procesos de conquista de la región jugó un papel importante y fue esta la que influyó para que surgieran cabildos indígenas autónomos, los cuales no se lograron consolidar debido a que esto no era forma del gobierno acorde a las necesidades culturales y de políticas indígenas y limitado al desarrollo de la conquista y el poder de los españoles, ¿no? Los ayuntamientos que empezaron a jugar un papel importante en el desarrollo de la colonia, ya que se encargaban de la recolección del erario, ¿no? Era esta función que ya llevaban a cabo los cabildos indígenas, pues ahora la empezaron a llevar los cabildos españoles. Control de artesanías y vigilar la paz pública, ¿no? Que esto era algo importante que en el tema de seguridad o el tema de la paz, o lo que a lo mejor ahí Jean-Jacques Rousseau llama el contrato social de la autorregulación. En el caso de esto, no te iban a regular a través, pues sí, ¿no? Estaba el uso de la fuerza, pero principalmente se da prioridad al tema al tema de al tema de la autoconciencia, de que el sujeto por sí mismo logre tener la adaptación de poder, pues de poder regular su conducta y obviamente convivir en sociedad, ¿no? Respecto a la división del territorio, los españoles tomaron como antecedentes ciertas entidades precortesianas, la llamada división antigua, a las que añadieron las conquistas militares realizadas a través de las llamadas capitulaciones reales. Finalmente se hizo la división en provincias internas de Oriente y Occidente, y de las 12 intendencias, las cuales se crearon de 1786 mediante la ley que la constituyó como organización territorial de la administración colonial. El sistema de intendencias le garantizó durante un buen tiempo el control de territorio a España, ya que el representante directo de la colonia en el Nuevo Mundo, limitando como esto el desarrollo de los municipios y realización de los cabildos abiertos, que esto era algo importante, es decir, aquí se empezaron a instaurar estos municipios, pero había limitación de lo que hacían. ¿Por qué? Por parte de la corona, como que había de alguna manera ciertas limitantes en ese sentido. Ahora, fíjense, en el marco jurídico de la nueva organización política ya en la independencia, se inicia durante el movimiento de independencia, son momentos cruciales en la vida del país donde surgieron sujetos de cambio o momentos de cambio, que eso era una de las cuestiones principales en ese aspecto. Ahora, por otro lado, tenemos también otras de las constituciones que dieron origen a la primera constitución, que fue la de 1824. En este caso es la Constitución de Cádiz y la Constitución o el Plan de Iguala, que era también como una forma de terminar como tal la independencia del país
y ya para la organización del México Independiente. Fíjense, ya como México Independiente, los ayuntamientos fueron principales protagonistas del proceso de conformación del Congreso Constituyente del nuevo Estado mexicano. Es así como se puede hablar de que la existencia del municipio con la denominación de un mexicano. En pocas palabras, llevamos a cabo la figura del municipio y nos fuimos al tema de la representatividad. Es decir, que alguien iba a ocupar un lugar en el Congreso representando uno o más municipios. Y era así como se daba la representación de la gente en temas federales. En el periodo intermedio entre el Plan de Iguala y la Constitución de 1824, sube al poder Agustín de Iturbide, quien suscribió en 1822 el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, en el que se estableció que las elecciones de ayuntamientos para el siguiente año se llevaran de acuerdo a un decreto promulgado por un reglamento. Posteriormente se nombró un jefe político de cada provincia, confirmando el régimen municipal de la Constitución gaditana, que esto era algo importante. El jefe político en cada provincia era como lo que hoy tenemos como el gobernador, ¿no? Los gobernadores, básicamente, hoy, pues antes eran llamados jefes políticos de provincia, no había esta división antes de la Constitución de 1824. Ya en 1824 cambia la división, ¿no? Ya por lo menos somos, o nos dividimos en la federación y estados. Y así siguió hasta prácticamente la del 36, pero esos primeros dos periodos constitucionales del México independiente, pues todavía como tal no existía esta situación de municipios, sino fue posteriormente, ya con el tiempo, cuando se empezó a instaurar esta situación. Fíjense, en la Constitución de 1824, el 4 de octubre de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, o sea, funda la República Mexicana. Estableciéndose la República Federal en el artículo 4 que manifestó, la nación mexicana adopta su gobierno en la forma de república representativa. ¿Por qué república? Porque hay tres poderes. No solamente es un poder único, son tres: poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Y representativa porque en los congresos, ¿no? En la mayoría de los congresos tenía que elegirse a un representante. No podía ser elección directa, como pasa en los sistemas comunales o como pasa en los sistemas o en municipios pequeños, donde, bueno, yo quiero que sea él mi presidente, ¿no? Aquí no, porque aquí somos tantos, o ya en México, para aquellos años ya hablábamos de millones de habitantes, o sea, ya éramos bastantes. No puedes llevar a cabo una junta con millones de personas, simplemente vamos al tema de la representatividad. El que o mayor número de votos llega a obtener es el que puede tomar el cargo en una u otra situación. Después viene el tema de la Constitución de 1836 o la Constitución de las 7 leyes. En se promulgaron las 7 leyes constitucionales, las cuales dieron base al fundamento del nuevo régimen centralista, ¿no? Es decir, de ser una república, ahora somos una república, pero centralista, es decir, que todo lo va a tener un gran poder, un solo poder. Que en este caso, pues, era el presidente de la república y el supremo poder conservador, que ustedes recordarán, el Supremo Poder Conservador tenía facultades para suspender a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, tenía facultades para suspender a la Suprema Corte. Ya llevaba algunas diferencias también con el presidente de la República, pero el presidente de la República era quien constitucionalmente tenía la mayoría de facultades. Entonces, fíjense, las leyes de 1836 consagraron constitucionalmente los ayuntamientos, disponiendo que fueran popularmente electos, los que hubieran en todas las capitales y departamentos. Eso era algo importante. O sea, los ayuntamientos o los presidentes o aquellos que iban a ocupar el lugar municipal tenían que ser electos mediante votaciones, ¿no? Esto era algo importante, electos. Vamos a lo que la mayoría de la gente quiera. Y en eso consisten los sistemas democráticos, ¿no? Pero al final de cuentas esto era a medias, ¿no? Porque a pesar de que la mayoría de gente votaba por ellos tenían que someterse al gran régimen centralista para aquella constitución. Y luego viene la Constitución de 1857, ¿no? Esta constitución de precisión la organización del país de una forma república representativa y democrática. Y el artículo 72 menciona que se elegirá popularmente las autoridades públicas, municipales y judiciales. Es decir, aquí viene la gran teorización. En la primera parte, que ya empiezan a existir como tal la figura del municipio y que deben de ser electas mediante votos. El artículo 31 menciona que todo mexicano debe contribuir a los gastos de la federación, estado, municipio, sin que los estados podían o puedan exigir impuestos para sus funciones y cierta independencia económica. El artículo 36 establecía la obligación de todo ciudadano de inscribirse en el padrón de su municipio, de tal manera que los estados de la federación normaban y reglamentaban sus respectivos regímenes municipales. Con las leyes de amortización se afecta drásticamente a los municipios en su forma de ingresos y, por otro lado, el sistema de prefecturas políticas desplaza el tema de los municipios. Y ahorita vamos a continuar en esta parte,
porque aquí es donde ya empiezan a surgir algunas cuestiones complejas. Sobre todo en la época porfirista, lo que se da en la época porfirista, porque ya nos da un parteaguas de lo que iba a pasar posteriormente. Fíjense, durante el porfirismo, de 1876 hasta 1911, que es cuando él sale del país, ¿no? En 1910 todavía resistió. El municipio fue la parte más insignificante de la estructura económica, ¿no? Y política mexicana. La centralización ahogó la vida municipal, es decir, de nada sirve o de nada servía tener un jefe municipal si al final de cuentas el que decidiera el presidente de la República, ¿no? No te puedes poner al presidente, ¿no? O en aquellos años, hoy sí ya se ponen los municipios, pero en aquellos años no, al contrario, ¿no? Por aquí no te alineabas como presidente municipal y por aquí ya tenías consecuencias bastante graves. En aquellos años ya se empezaron a tener consecuencias bastante graves. En este periodo se dan proyectos que se sujetan a la actividad de los municipios. En 1897 se publicó la Ley General de Ingresos Municipales, estableciéndose los siguientes puntos: rentas propias, impuestos municipales, impuestos federales, subvenciones al gobierno federal e ingresos extraordinarios. En 1903 la organización municipal se daba de la siguiente forma: los prefectos eran los jefes de todos los servicios de las municipalidades y estaban subordinados al gobierno del estado. La autonomía y libertad no ejercían en quienes determinaban verdaderamente las elecciones y otras actividades locales, que eran de los temas de los jefes políticos. Y básicamente todo el periodo y la época del México, pues del México independista, cómo es que se empieza a dar para aquellos años y cómo es que se empieza a generar el movimiento de 1917. Y luego ya viene la época del movimiento social y el tema de las libertades y las exigencias, ¿no? Y hubo dos planes que en aquellos años empezaron a generar mucho auge, ¿no? El plan de Ayala, que redacta, por cierto, Emiliano Zapata. Bueno, no lo redacta él nombra el espíritu, pero ahí hubo un profesor, no recuerdo ahorita el nombre, de la Universidad de Morelos, que le ayuda a la redacción, porque Emiliano Zapata pues, no había ido a la escuela, sin embargo, pues era el que más conciencia tenía para ir a la pelea. El plan de Ayala, que fue la base de Emiliano Zapata en 1911, dictará la Ley General sobre Libertades Municipales en el estado de Morelos. En esa ley se reglamentó la autonomía política, económica y administrativa del municipio. Es decir, le da autonomía, no lo establece como un subordinado, sino como de alguna forma una manera de organización dentro de Morelos. Y también está el Plan de Guadalupe. En las adiciones al plan del 12 de noviembre de 1914 se dan medidas para el establecimiento de la libertad municipal como la institución constitucional en ese sentido. Y después de esto, pues bueno, ya ustedes saben que la revolución trae muchas consecuencias en realidad en un México posterior, es decir, traía bastantes consecuencias porque no se hablaba únicamente de temas, pues de temas sencillos, sino que se hablaba de una reorganización como tal, y eso era bastante complicado para aquella época. Entonces, lo que viene posteriormente era la cuestión de, pues del sistema, del sistema gubernamental, y viene el pleito ya en el constituyente de 1917, porque ustedes recordarán que en la época revolucionaria la constitución se logra expedir aún con la revolución vigente, ¿no? De hecho, el presidente que promulga la constitución, que es Venustiano Carranza, sufre un asesinato en aquellos años y eso genera pues complicaciones verdaderamente catastróficas. Entonces, en este caso, me gustaría que viéramos un video porque en se logra enmarcar, me parece muy bien hecho, cómo es que se da el debate del artículo 115 en la Constitución de 1917 para el tema del municipio. El municipio libre es mucho más que una calle que atraviesa la ciudad de oriente a poniente. Es el principio fundamental de organización en nuestro país. Es como una célula de todo el gran organismo que es el gobierno republicano, el cual discutían nuestros constituyentes. Esta era una idea que ya traían desde antes los anarquistas, y a lo que llamaban comuna autónoma. Y no se trataba de que anduviera la gente como hippie, con el cabello largo y regalando florecillas mientras caminaban por el campo tratando de hacer un mundo mejor. Bueno, nada más caminando, ¿verdad? Hacían algo también que no era la guerra. Pero se trataba más bien de que los integrantes de cada distrito tomaran sus decisiones administrativas, económicas y de organización. Los debates que se dieron en torno a este artículo no fueron cualquier cosa. Ni el mejor esgrimista se hubiera librado de ser estocado por las palabras de los diputados. Touché.
Hubo una gran discusión de la segunda fracción de este artículo, la que se refiere a que los municipios podrán administrar su hacienda y recaudar todos los impuestos y contribuir a los gastos públicos del Estado. Y justo para abrir el debate, el diputado Heriberto Jara tomó la palabra y comenzó a esgrimir sus ideas. No se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente, tanto refiriéndose a personas, como refiriéndose a pueblos, como refiriéndose a entidades en lo general. El diputado Jara estaba convencido de que los municipios habían sido tributarios de los estados. Pero ¿y a dónde iba la lana? A ver, ¿a dónde? Ese era el asunto, que los dineros ni los administraban, ni decidían en qué se iban a gastar, y así pues como que no estaba muy buena la cosa. Al municipio se le ha dejado una libertad muy reducida, casi insignificante, una libertad que no puede tenerse como tal porque solo se ha concretado al cuidado de la población, al cuidado de la policía. El diputado Jara pensaba que los municipios podían ver de cerca sus dificultades y estar en mejores condiciones para aplicar sus contribuciones y también para distribuirlas con el presupuesto de egresos. O sea, que nadie mejor que ellos para administrar sus centavitos, pues ellos mismos sabían en qué tenían que gastar y en qué no. Por eso insistía. Los municipios deben ser los que estén siempre pendientes de los distintos problemas que se presenten en su jurisdicción, puesto que son los que están mejor capacitados para tratar esos problemas y están, por consiguiente, en mejores condiciones para distribuir sus dineros. Heriberto Jara pensaba que los habitantes de un municipio debían ser los más interesados en el desarrollo. Y pues, cómo no, si allí vivían. Si se trata de un comerciante, yo creo que es el mayormente interesado en que haya magníficas vías de comunicación, en que haya ferrocarriles en el lugar donde reside, en que haya facilidades para transportar sus mercancías y facilidades para la exportación de sus productos. Si se trata de alguna población agrícola, los particulares, los que no ejercen el comercio, ¿cómo no han de desear que su población tenga las mejores condiciones? Buenas calles bien adoquinadas, con un servicio de atarjea sano, con luz eléctrica. Pues claro, y por consiguiente, los habitantes de estas pequeñas entidades que formaban el gran conjunto nacional serían los más interesados en el desarrollo de las poblaciones, los que procuraran que se estableciera una especie de competencia, porque nadie iba a querer, como diría el diputado Jara, quedarse atrás en la marcha hacia el progreso. Ni modo que los locales pidieran que les compraran camas de clavos y que comieran sin sal, sin chile, sin tortillas. Pues como que no, ¿verdad? ¿Verdad que no? Tal como ya les contaba, Heriberto Jara, diputado del Congreso Constituyente de 1917, argumentaba sobre el municipio libre con gran enjundia y pedía no atender esos rumores y temores infundados en los que argumentaban que los municipios no podían manejar su hacienda libremente porque es probable que incurran en frecuentes errores de alguna trascendencia. Pero tenía razón el diputado Jara, ya que siempre es la gente del municipio quien mejor conoce sus problemáticas, sus necesidades, ¿o no? A ver, vaya usted y diga al presidente de la República o al gobierno federal cómo deben tratar el asunto del cólera en su pueblo o cualquiera. Y pues no vayan a creer que es lo que le da a Nuestra Señora cuando uno se la amanece con una noche de borrachera, crudísimo. No, es otra cosa. Y por eso es que el diputado Jara defendía su postura. Nosotros, en previsión de eso,
Nos hemos permitido asentar que las legislaturas de los estados fijarán lo que a éste corresponda para las atenciones meramente indispensables para el sostenimiento de los gobiernos de los estados. Queremos que el gobierno del estado no sea ya el papá, que temeroso de que el niño compre una cantidad exorbitante de dulces que le hagan daño, le recoja el dinero que el padrino o abuelo le ha dado y después le da centavo por centavo para que no le hagan daño las charamuscas. Los municipios no deben estar en esas condiciones. Pero no todos los constituyentes pensaban igual que Hilberto Jara. El diputado Martínez de Escobar, por ejemplo, opinaba que la fracción segunda del artículo 115 parecía ser muy liberal, pero en el fondo era enteramente conservadora. Es que este diputado era muy, pero muy radical y no se mordía la lengua para decir lo que pensaba. Los municipios únicamente deben recaudar los impuestos meramente municipales, los impuestos que pertenezcan directamente al municipio. Yo, que soy completamente liberal, quiero la libertad del municipio, pero parece que en cierta forma, señores diputados, va a subordinarse la libertad municipal del Estado, pues es una libertad aparente la que aquí se establece. Somos libres, libres como las aves que surcan el infinito. El asunto es que al diputado Martínez de Escobar le gustaba la libertad. Por eso defendía el derecho del municipio para gastar sus dineros en las necesidades reales del propio lugar, sin inspectores ni vigilantes de afuera que vinieran a checarles. ¿A quién le gusta? ¿A quién? ¿A quién le gusta que el día de su quincena su jefe le diga: sí, cómo no, yo te pago, pero te voy a acompañar a todos lados para ver cómo te lo gastas? No, hombre, no, pues así no. Me rebelo contra la fracción segunda de este artículo porque trata de mutilar la libertad del municipio, que la quiero, que la anhelo, ya que yo desearía un verdadero poder municipal con todos los caracteres constitucionales de un poder. Y así, mientras unos se rompían las vestiduras a favor de la independencia de los municipios, otros la criticaban. El diputado José Álvarez tomó la palabra para desmentir un chisme que algunos diputados habían soltado en contra de los municipios libres. Porque no están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero los constituyentes se llevaban duro. La cábula estaba fuerte. Por ejemplo, el diputado Pedro Chapa, en una de las sesiones, dijo que los diputados viejos eran como una troupe de artistas de circo internacionales. Y en otra, el diputado Lizardi le llamó ratón al diputado Pallavicini. Y otros se acusaban de traidores o desleales a la patria. Así estaban los ánimos. Pero no vayan a pensar que a mí me gusta el chisme. No. Ya no les voy a contar más. Mejor escuchemos lo que dijo el diputado José Álvarez. No es exacto que los municipios puedan abusar de los fondos que recauden, como he oído que es la opinión de algunos compañeros, porque así dice la fracción que estarían facultados para administrar libremente su hacienda, no toda la hacienda pública. Y no es exacto tampoco que se invadan las atribuciones del municipio recogiéndoles una parte, porque ahora va a quedar el Estado sostenido por la misma legislatura. Entonces, el diputado Cayetano Andrade tomó la palabra y dijo: señores diputados, es indudable que todos nuestros esfuerzos en pro de la libertad para construir la autonomía del pueblo serían sueños vanos. Fracasarían de una manera completa si no tuvieran la base esencial de todas las libertades, que es la base económica. Es por demás que soñemos en la soberanía de la República, de los estados y del municipio, si no concedemos a estos últimos, a los municipios, la base fundamental del régimen republicano, que es la libertad económica del municipio. Caramba, el diputado Andrade sí que era muy fino, pero también muy combatiente. Así como no queriendo la cosa, se las dejó ir Cayetano. Fue cuando el diputado Antonio de la Barrera, que haciendo honor a su apellido, insistió que no debía haber ninguna barrera para la independencia de los municipios, y comentó: los ayuntamientos deben ajustarse para impartir la enseñanza a las leyes que dicte el Ejecutivo del Estado, porque el municipio puede asignar unas veces 2 pesos y otras 3. Pero esa no es cuestión de enseñanza, es cuestión de economía. Y entonces, antes de poder lograr el matrimonio entre el cielo y el infierno,
que tomaba la palabra el diputado Hilario Medina y que agarra y que dice: si establecemos la independencia municipal y dejamos al municipio la tarea de recabar todas las contribuciones, es indispensable cambiar el sistema de clasificación de las contribuciones. El municipio va a ser la base de la organización política. Del municipio van a salir los diputados a la legislatura local. El diputado Hilario Medina creía que los municipios iban a necesitar de un sistema de vigilancia legal para que no tropezaran desde un principio con dificultades y pudieran tener autonomía propia. Entonces, fue cuando tomó la palabra el diputado Fernando Lizardi, el cual tenía un espíritu libertario, y dijo: si los ayuntamientos no tienen libertad económica, si no pueden administrar libremente sus intereses, jamás serán libres. Si llegáramos a un sistema en que los municipios les cobraran a los estados le cobraran a la nación y la nación les cobrara a los estados, habríamos simplificado considerablemente nuestros impuestos y los contribuyentes ganarían muchísimo con esto. Esto es, desgraciadamente, difícil por ahora. Total, que al final del día, el contribuyente terminaba con la cartera más vacía que después de una semana de juerga. Además de esto que tenía que pagar el contribuyente al Estado, la Federación cobraba una adición de 50% por cada peso que cobraba la tesorería municipal. Así nomás, no había manera. ¿O cómo? ¿Cómo? Es por eso que el diputado Esteban Vaca Calderón decía: el sistema de impuestos es lo más atroz que pudiera imaginarse en el campo hacendario. Cuando el primer jefe suprima esa odiosa ley de fiscalización, lo mismo que el impuesto de rentas, impidiendo a los inspectores andar revisando la contabilidad de los comerciantes, violando por este hecho el secreto profesional, se habrá adelantado mucho. El diputado Vaca Calderón sí estaba a favor de los impuestos, pero como que a él no le gustaba que anduvieran esculcándole a uno sus cositas. Creo que olvidé mi cartera. Bueno, como les iba diciendo, a nadie le gusta que le esculquen sus cositas. Ustedes saben que cuánto ganas, que cuánto pusiste, que cuánto gastas, que cuánto pesas, que cuántos lipuses te tomas al día, que cuántos... Bueno, pues no nos gusta, ¿verdad? Ay, señoras y señores auscultadores. El artículo 115 constitucional ha sufrido muchos cambios durante estos 100 años de vida, aunque en esencia sigue siendo el mismo. El texto original decía: los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo, popular, teniendo como base en su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las 3 bases siguientes. 1. Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado. 2. Los municipios administrarán libremente su hacienda, recaudarán todos los impuestos y contribuirán a los gastos públicos del estado en la porción y término que señale la legislatura local. Los ejecutivos podrán nombrar inspectores para el efecto de percibir la parte que corresponda al Estado y para vigilar la contabilidad de cada municipio. Los conflictos hacendarios entre el municipio y los poderes de un Estado los resolverá la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley. 3. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales. El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los estados tendrán el mando de la fuerza pública en los municipios donde residieren habitual o transitoriamente. Los gobernadores constitucionales no podrán ser reelectos ni durar en su cargo más de 4 años. El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al de habitantes de cada uno, pero no podrá ser menor de 15 diputados propietarios. En los estados, cada distrito electoral nombrará un diputado propietario y un suplente. Solo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento. Bueno, y entonces,
fue momento de hablar de otros temas, como el de la educación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Oyeron bien? En el artículo 3 constitucional ya lo habían revisado, pero el asunto iba más allá. ¿Quién tenía que hacerse cargo de la educación? ¿Los municipios o la federación? El diputado Andrade era de la opinión de que todos los esfuerzos en pro de la libertad fracasarían si no tuviéramos esta otra base esencial, la educación popular. Es incuestionable, señores, que mientras el pueblo no esté instruido, mientras no esté perfectamente educado con fuerza de civismo y de carácter, todas nuestras prédicas republicanas y demagógicas saldrán sobrando. Hasta aquí, en todos los órdenes, hemos vivido de ilusiones y de mentiras y nos hemos embriagado con ese hermoso sueño que hemos creído realidad. Pero precisamente esta realidad nos ha sido muy amarga. Y tenía razón. Y muchos de los diputados estaban entusiasmados con la idea de la educación en los municipios y el poder corrosivo de la envidia. Por eso, el diputado Heriberto Jara tomó la palabra. Cuando sepa un municipio convecino de otro que en este se está desarrollando una magnífica acción en pro de la educación pública, esto servirá de aguijón, de estímulo para que el otro municipio procure hacer lo mismo. Pero faltaban otros puntos, como el salario de los maestros. El diputado Andrade pensaba que se debía dar a los municipios la libertad económica para que pudieran retribuir de una manera debida a los maestros de escuela y así abrir un gran horizonte a la nueva generación, a la juventud. Para que vea que se le estimula y que tiene un sueldo, si no muy alto, al menos que le baste para las necesidades de la vida. Pero ¿quién de los jóvenes va a dedicarse a esa profesión cuando económicamente gana más un peón que un maestro de escuela? Consideraba también que debían ganar lo suficiente como para no tener que andar lavando ajeno para completar el gasto. Y en eso yo creo que tenía razón. El caso es que el diputado Rodríguez González argumentaba: los ayuntamientos han pretendido hacer y deshacer todo lo que juzgan conveniente dentro de su jurisdicción y han tomado en otras ocasiones para sí la libertad de nombrar a los profesores. Podrán continuar teniendo esa libertad cuando la legislatura del Estado lo juzgue conveniente, cuando vea que los ayuntamientos no hacen mal uso de la libertad. O sea que el diputado Rodríguez González estaba casi en contra de la libertad, porque pensaba que los ciudadanos de esta época eran muy derrochadores y por eso decía: me he permitido suplicar que se retire de la fracción 2 la palabra libremente, porque si acaso subsiste esa palabra, entonces los ayuntamientos tendrían que decir: nosotros pagaremos a la policía tanto, a los profesores tanto. Y yo lo que quiero es que se retire esa palabra porque no dedican la cantidad suficiente para la enseñanza. Y eso, óigalo bien, es la causa de nuestros atrasos. Es lo único que se requiere para que tengamos mayor progreso en la enseñanza. Sin embargo, la propuesta del diputado Rodríguez González de suprimir la palabra libremente fue desechada. Finalmente, una vez que tuvieron bien almidonado y planchadito el asunto de la educación, el diputado Mújica sacó a colación el tema de la representación en los congresos locales. El poder legislativo, señores, es una representación del pueblo. Es una de las 3 ramas en que se divide la soberanía popular y debe estar constituido de una manera seria. La esencia misma del poder legislativo estriba en el número de sus representantes. Un poder legislativo de 7 miembros, como se propone, simple y sencillamente es ridículo. Es ridículo porque el conglomerado social que se llama pueblo se viene a reducir a una minoría tan insignificante que casi no es representación. ¡Y ¡zas! Y luego de aventarse esta hurracarrana que más bien parecía como un capirucho, el diputado Medina se subió a la tercera cuerda para soltar lo siguiente: nosotros queremos que las legislaturas locales constarán cuando menos de 15 diputados. Ese mayor número de diputados es una representación más genuina y natural de los intereses municipales. De tal manera,
que la legislatura local se va a encontrar respecto a los asuntos locales en la misma condición que nosotros nos encontramos aquí respecto de toda la República. Fue entonces cuando el diputado Modesto González Galindo dejó la modestia a un lado y les echó en cara que algunos diputados impugnaran el requisito de que los gobernadores de los estados fueran nativos del estado próximo a gobernar. Y dijo: Pues, señores diputados, se debe ser localista porque así como somos mexicanos y no admitimos que un extranjero venga a ser presidente de la República, así no debemos consentir que en un estado no debe ser el gobernador de otra parte. Y después de darle tantas vueltas al artículo 115, este se sometió a votación, ya que todos estaban más mareados que un trompo. Total, que el artículo fue aprobado con 148 votos de la afirmativa contra 26 de la negativa. Y al final, todos tan felices y contentos salieron a cenar, a descansar un poco y a prepararse para la siguiente jornada. Y yo creo que yo hago lo mismo porque, como ya se me secó el gaznate con tanta plática, pues vamos a la botana. Con la espada también desenvainada. ¡Abur! Como podrán darse cuenta, la votación no fue nada tranquila. Hubo muchos criterios encontrados y la realidad es que pues esto generó muchos problemas en el legislativo en aquel momento y hasta el día de hoy sigue generando problemas, precisamente por las propuestas de reforma al artículo 115. Es una realidad que el artículo 115 regula la forma de gobierno más próxima al ciudadano, la que debe de dar respuesta, incluso la que brinda el primer bloque de seguridad en esta situación. Veremos muchísimo más cosas durante el curso, sin embargo, hasta aquí dejaré mi sesión y por mi parte es todo. Nos vemos hasta la próxima.